El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándolos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Fijémonos en que en este texto de las bienaventuranzas se condensan muchas otras bienaventuranzas que se habían dicho antes en el Antiguo Testamento y muchas que se van a decir en el resto del Nuevo Testamento. Solo os pongo algunos ejemplos, entre tantísimos. Por ejemplo, en el Salmo primero se dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene. En el Salmo 112, dichoso el que teme a Yahvé, será poderoso, bendecido, tendrá riqueza. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. Salmo 119. Estoy diciendo esta lista porque, fijaos, es como completar todas las bienaventuranzas con una especie de anillo concéntrico alrededor de ese corazón que Jesús ha dicho. Continúo diciendo dos más. Salmo 119. Dichosos los que van por el camino perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé, los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón. Una muy sencillita, una bienaventuranza muy sencilla en el capítulo 8 de Proverbios. Dichoso el hombre que escucha la sabiduría. Lo mismo que he dicho del Antiguo Testamento se podrían decir del Nuevo. Es decir, la palabra de Dios nos dice muchas bienaventuranzas. Hay que explicar que cuando dice bienaventurado se puede traducir por dichoso o feliz, que sería otro modo de decir en griego esa palabra. Feliz el que, pues la Biblia nos dice muchas veces, feliz el que haga esto, feliz el que es así. Sin embargo, Dios mismo, después de haber escuchado a los profetas, después de haber mandado a los profetas, después que habrá más bienaventuranzas en el resto del Nuevo Testamento, Él hace su pequeña síntesis.
Una síntesis que no es al acaso. Es decir, nos habla de los pobres, los pobres en el espíritu. Se suele decir pobres de espíritu, pero es pobres en el espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos. Esta lista no es porque sí unas cuantas cosas. Él es el que hace la síntesis. Y él es el que escoge con su propia boca, después de haber hablado por boca de otros enviados, decidir dónde está la síntesis de toda la dicha, de toda la felicidad. Fijaos, pobres en el espíritu, los que lloran, los humildes. Es decir, es justamente lo que no solemos pedir en las oraciones. Aquí volvemos a recordar otra vez más a la madre de Santiago y Juan: Maestro, quiero que hagas lo que te voy a pedir. Quiero que hagas lo que te voy a pedir. Siempre pedimos la gloria, la riqueza, etc. Lo que no pedimos es estas otras cosas. También, salvo los que trabajan por la paz, es curioso que todas las bienaventuranzas son cosas que uno no hace. Eso me ha llamado la atención. Salvo los que trabajan por la paz. El resto, los que lloran, los humildes, los que tienen limpio corazón, los que son así, tendrán esto. O sea, lo importante realmente es ser. Y para ser, lo que hay que hacer es hacer. Cuando se hacen las cosas, uno acaba siendo lo que está haciendo. Es como oía yo a un abogado una vez, que en los tribunales el acusado a veces dice: yo no soy malo. Sí, o yo no soy así. Bien, el juez no está allí para juzgar si él es bueno o es malo, si él es así o no. Usted ha hecho esto. Y esto solo lo hacen las personas malas. Usted ha hecho esto y esto, el que lo haya hecho, significa toda una larga historia hasta que por fin ha hecho esto y ha sido llevado al tribunal. De tal manera que en el Evangelio vemos la relación tan estrecha que hay entre hacer y ser. Somos lo que hacemos. Si hacemos cosas malas, somos malos. Si hacemos cosas buenas, ya puede decir uno: bueno, soy malo. Uno es bueno. Y por eso aquí las bienaventuranzas se refieren a lo que uno es. Y lo que uno es lo que recibirá el premio. Lo que ya aquí en la tierra empieza a recibir premio. Se fija en los del limpio corazón. Se fija en los perseguidos por causa de la justicia. Aquí hay que hacer una pequeña explicación, porque hay dos momentos en que se dice esto: los que tienen hambre y sed de la justicia y los que trabajan por la justicia. La palabra hebrea, que aparece muchísimas veces, es el justo. El justo es el hombre que hace lo que debe, que hace lo recto, que hace lo honesto. Ese es el justo. Y en hebreo, la palabra justicia en realidad se está refiriendo a la característica del justo. Después eso también en latín se tradujo por justitia. Pero cuando se habla de justicia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio aquí, en realidad se está refiriendo a lo que hace a uno justo, es decir,
podríamos decir la honestidad, la rectitud. No se está refiriendo a la justicia como dar a cada uno lo suyo, como ser justos en lo que damos. No. Se está refiriendo a la cualidad del justo. De manera que se podría traducir de forma totalmente correcta por bienaventurados los que tienen hambre y sed de la rectitud, hambre y sed de la honestidad, de la santidad. Esto es una cosa importante. En este mundo había muchas injusticias, había muchas desigualdades, había esclavitud. Pero todo eso no se podía acabar en una generación. Entonces lo que Jesús pide que busquen es la rectitud y la honestidad del alma. Lo otro ya se irá cambiando poco a poco. Es imposible cambiarlo todo en una generación. Buscad el alma, buscad la rectitud y santidad del alma. Y lo que nos viene a decir aquí es que tengamos hambre de eso, hambre y sed. El hambre se come unas pocas veces al día, la sed se bebe muchas más veces, sobre todo cuanto más calor hace, todos sabemos cuántas veces bebemos. El hambre de la santidad, de la rectitud es el hombre que ¿cuántas veces comemos? 3 veces al día es lo que siempre se ha solido comer en todas las culturas. Incluso en la hebrea de esta época, los romanos, los persas, todos suelen comer 3 veces al día. El mismo día lo parece indicar al comienzo, antes del trabajo, al mediodía cuando el sol ya estaba alto, al caer el sol. Esto indica la oración, los momentos en que dejamos todo y oramos. Mientras que la sed de santidad parece indicar la presencia de Dios, las jaculatorias, el decirle continuamente cosas a Dios. Cuando hacemos la oración en serio es como el comer. Nos sentamos y comemos, paramos de trabajar. La oración, los momentos grandes de oración. Para beber no, para beber bebemos un poco y seguimos trabajando. Podemos beber mientras trabajamos. La presencia de Dios como esa oración continuada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad, porque ellos quedarán saciados. Fijaos, el hambre de la santidad, el premio es que quedarán saciados. No se les promete palacios, coronas, joyas, no. El premio del hambre de la santidad es que lograréis saciar ese hambre con la santidad misma. El pobre en el espíritu no se le prometen riquezas, se le promete el reino de los cielos. Bien, dichosos, felices los pobres en el espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Hay gente que es rica, se cree muy rica en el espíritu, ojalá que lo fueran. Hay gente que cuando habla, pues no es para pedir consejo, no es para suplicar ayuda, no, es para enseñar. Pero en realidad no tienen nada, muchas veces, nada. Debemos ser pobres, reconocernos lo que somos, pobres, sencillos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Lo cual indica que otros no. Si no diría, todos recibirán misericordia. Pero dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Pero por si hubiera alguna duda, en la parábola del rico Epulón y Lázaro, Epulón no recibe misericordia. Por eso es importante tener misericordia. Si uno tiene muy poco dinero, pues que dé limosna de lo poco que tiene. Si es poco, no pasa nada, de lo poco que tiene uno. Pero que no haya nadie aquí que no
haga misericordia. Aquí unos céntimos en una cesta no vale nada. Eso es ni la propina que se le da al camarero. Eso no vale nada. Eso es como no dar nada. Hay que tener misericordia, bien sea con Cáritas, bien sea con la Iglesia, bien sea con tantas instituciones que se dedican a ayudar a los pobres, pero hay que dar una parte de lo que tenemos, ¿no? Hay millonarios que, por poneros un ejemplo, el que debería estar desde hace ya muchos años en la primera lista de millonarios del mundo, nunca está, porque da tanto a obras de caridad que siempre retrocede varios puestos, pero es el más millonario del mundo, pero da mucho. Y otros le adelantan y no le importa lo más mínimo. Es más, se lo ha dicho a sus hijos, no os voy a dejar toda la fortuna, os daré mucho dinero, pero yo ya en vida voy a ir ayudando a los demás con lo que el Señor me ha dado. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Muchos en nuestra sociedad no son limpios de corazón. Si murieran no podrían ver a Dios. No podrían ver a Dios. Por eso confiamos en la gracia de Dios en el último momento, pero tampoco podrán ver a Dios enseguida. Aun suponiendo que la acepten, tendrán que pasar por una etapa de limpieza, de purificación, tantos cuantos fueron sus faltas. Pero si murieran ahora muchísima gente, no podría ver a Dios, porque no están limpios para entrar en el banquete. Por eso en los sermones yo nunca digo ya estará viendo a Dios, a no ser de que conociera mucho al difunto y supiera que ha sido una persona buenísima y que ha sufrido tanto en la etapa final de la enfermedad, que ya habrá pagado todo lo que tenga que pagar, como dice Jesús en la parábola. No saldrá de la cárcel el que tenía una deuda hasta que pague todo lo que tenía que pagar. Pues bien, yo nunca en los sermones de difuntos digo, ya estará viendo a Dios. No, porque no lo sé, no lo sé. La inmensa mayoría de los que mueren, de los que viven, no podrían ver a Dios, no podrían entrar en el banquete. Confiemos que Dios los rescate, y así lo creo yo, en el último momento. Pero entonces comenzará la etapa en que tendrán que hacer lo que hubieran tenido que hacer en vida, pero ya sin mérito ninguno. Y ya no es lo mismo lo que se hace aquí por amor y con fe, que ya lo que se hace a la fuerza y habiendo visto que eso es real y auténtico. No tiene mérito ninguno. Y solamente quiero acabar con esta última bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, de la santidad, pues de ellos es el reino de los cielos. Ciertamente, hay ahora mismo personas perseguidas que pierden sus puestos de trabajo, perseguidas en sus familias, y cuya única causa es eso, ser buenos cristianos. Es curioso cómo ha cambiado todo. Antes, el pecador, pues sí, existía una presión social para que no siguiera pecando. Ahora justo la presión es al revés. Es justo al revés. Es contra el que sigue los caminos del Señor. Hasta ahora ha habido bastante indiferencia, pero verdaderamente la indiferencia se va a tornar cada vez más agresividad. Cuando vemos además las cosas terribles que están pasando en ese estado que se ha creado en el norte de Irak y Siria, pues el Señor nos dijo que tranquilos, que seríamos dichosos y felices
si nos persiguieran. Y cuanto más nos persigan, más dichosos y más felices, aunque no lo entendamos. Él es Señor de la historia. Él puede arreglarlo todo. Lo único que nos pide es que nosotros tengamos este hambre por la santidad. Y si somos perseguidos por ese hambre, no pasa nada, que Él nos premiará y no nos preocupemos, que el mundo, el Señor, es Rey y puede arreglarlo todo. Nosotros, los que estamos aquí, que tengamos hambre. Y acordaos de lo que he dicho, 3 veces al día comemos y después bebemos muchas más. Que todos vosotros verdaderamente tengáis hambre de la palabra de Dios, hambre de estar con Dios, de hablar con Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En comunión con tantos hermanos nuestros que nos han precedido con la señal de la fe y gozan ya de la claridad de Dios, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia santificada en la sangre de Cristo, para que sea conocida